Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yoshem. Y llegaron los meseros. Patricia Fernández, ¡lárgate con tus meseros! Hola, bienvenidos. Ay, asustado, ¿te gusta que te griten? No, porque Es yo que- vengo con mucha enjundia de que traje los meseros y me están peluceando. Pues así para que sientas lo que sintió Patricia Fernández cuando Ay. consiguió a los meseros y todo el mundo le gritó. Ay, pero era una sorpresa. Adivinen de qué va a ser nuestro capítulo del Ay, día de hoy. espero que con esa escena inicial hayan ustedes. No, ya, ¿qué? Otra vez. Ay, Es que me siento muy identificado con la serie que. Bueno, no la serie, no es serie, es novela. Una novela. Con la novela que vamos a ver, porque fue una novela muy icónica, Ay, no, yo creo que nos marcó. A mí me marcó mucho porque la pasaban los sábados, me acuerdo que la pasaban nada más los sábados, varios, como 2 o 3 capítulos, y era un gozo verla. O sea, creo que ya saben de qué vamos a hablar. Sí, hay que hacer el tonito. Se dice de mí. Ay, ni te la sabes. Ay, no, es que cuando yo la vi decía que No. Pues vamos a hablar el día de hoy de Betty la Fea. Bueno, yo soy Betty la Fea. Yo soy Betty la Así Fea, se llamaba. sí. Era una novela colombiana. Sí. Ay no, de hecho creo que todavía está vigente en la actualidad, las plataformas se le están llevando, Netflix la tuvo, creo que ahorita la tiene Prime o HBO, entonces, ahora sí que la plataforma que se la lleva se la andan peleando los derechos, Pues, porque pues saben que es garantía de que la gente la va a ver. sí, claro, y aparte, datos curiosos de esta novela es de que están en el libro de los récords Guinness. Ah, sí, es que fue la novela Sí. con más capítulos emitidos, ¿no? No, fue la novela que se dobló a más, Ah. con más lenguas y también a más países. Creo que Bueno, fueron sí. 180 países y a más de 28 lenguas. Y aquí vamos a agregar 2 más. ¿Cuáles 2 más? Voy a doblarla en traducirla en el cetáceo. Oh, ¿y quién te va a oír? ¿Las tortugas o los ballenas? ¿Qué son? Betty la Fea. Ay, yo creo que mejor eso dejamos para otro día porque Ay, sería ¿por muy qué? lento hablar así. Don Armando. Y Que el sí, otro. que sí, Betty hablaba un poquito cuando estaba enamorada y decía, ay, don Armando, así, ay, pero es de que no se Sí. sintió identificado con Betty. Desde el Ay. principio, una chica tímida, una chica, pues con muchos, Fea. No fea, porque al final de No, cuentas, sí era fea. o sea, no fea porque el arreglo que ella le hicieron, ella no lo operaron. Ella eran sus mismas características y nada más le hicieron un cambio de look para que luego ella volviera a ser bonita. O sea, porque le quitaron los brackets, le pusieron unos lentes más chiquitos, el pelo se lo arreglaron. O sea, ella no era fea, solo que estaba mal arreglada. Era una persona mal arreglada y pues estaba mal arreglada porque pues traía muchos traumas de su niñez. Sí. O sea, como que, bueno, una de las cosas que yo digo que la traumaron pues fue el papá. El papá, don Gérmenes, que le decían don Gérmenes, el Nicolás. Gérmenes, pero Este, era Hermes. Yo siento que ese papá la traumó también, porque el papá era como sí era como machista, como que, porque ya ves que a la mamá, la Julia, le decía, Ay, Julia, doña usted en la cocina y no Julia. hable. Pero también la Julia era rebelde. Pero también la Betty estaba como muy, pues con la educación del papá, así de... Muy modosita la Betty. Sí, no, y luego aparte el señor decía, ya ves que decía todo, el diablo es puerco, todo decía que el diablo era puerco. No, y los buenos enfrentamientos que se hacía con el Nicolás. Ay, bueno, sí, porque Nicolás lo hacía lo repelar, porque le decía don Gérmenes, como que Sí. era muy antiguo y todo, y el otro, ay. Pero bueno, yo siento que por ahí vienen también los traumitas de Betty, de la poca confianza que tenía, porque también era esto, tenía poca confianza en ella misma. Sí, no creía en sí misma y pues eso influyó a que no pudiera a lo mejor llegar más despierta a Ecomoda. Pues sí, porque quieran o no, miren, el arreglo personal, pues ese sí, o sea, siempre uno, o sea, sabe uno que cuando no te vistes o no te arreglas. Pues cuando uno va a la oficina. No, pero cuando no te arreglas te ves así de, o sea, cuando estás cómodo y toda la cosa, pues sí. O sea, pero llega cierto momento donde tú dices, ay, creo que ya mi imagen de la vida se ve muy deplorable. Entonces déjame doy una peinadita, una lavadita y pues todo. Sí, una manita de gato. Quieras o no, todos cambiamos. Ajá, que nadie se ve bien a las 2 de la mañana. Ay, pero ¿quién se levanta a las 2 de la mañana? Pero Betty no iba a las 2 de la mañana. Nadie va a las 2 de la mañana a No. trabajar.
¿Quién va? No. Bueno, sí hay gente que va a trabajar a las 2 de la mañana, Sí. pero aquí nosotros estamos hablando de oficinistas. Porque son oficinistas las de Betty, al final de Sí, cuentas. de la novela que estamos siguiendo, pues sí son oficinistas. Así es. Yo les digo que me siento muy, muy identificado. En mi niñez la vi, Betty la Fea, los capítulos. Betty es contadora, entonces yo pues mi carrera es contadora, entonces la verdad, sí un me aplauso siento... a todos nuestros amigos Ay, sí, contadores. un aplauso la verdad, porque al igual que Betty, o sea, no en el sentido amoroso ni nada, pero al igual que Betty, el contador es muy, pues yo creo que un poquito sobajado por las empresas, generalmente a nosotros nos ven como costos, aunque nosotros somos los que sacamos adelante muchas cosas, o sea, siempre la empresa dice, ay, háblale al contador y lo va a resolver, háblale al contador y lo resuelve, o sea, son muy necesarios. ¿Quién tiene los dineros? El que maneja los dineros y todo, pero el contador siempre, ahora sí que como Betty, en el rincón más feo, en la oficina de allá atrás, Betty. escondida. Oye, Ay, pero no, horrible, fue horrible. una bonita trama porque lo que quisieron hacer es como representar la situación inversa a donde en una oficina por lo regular la que es bonita, sobresale, está dispuesta a hacer pasarelas y en este caso pues lo quisieron ver al revés, o sea, Pues desde sí. los ojos de una persona que a lo mejor físicamente No era atractiva. ¿cómo miraba ella el mundo de la moda? Porque de hecho lo sacaron, bueno, cuando empieza la serie, Novela. la novela, que digan la novela, Betty trabajaba en un banco, entonces en el banco como que no le van a dar oportunidades y ella dice, no, pues me tengo que mover, y pues resulta una oportunidad en Ecomoda, que es una empresa de textiles de que se dedican a fabricar ropa pues de moda. Entonces, cuando ella llega a la entrevista, llega con Patricia Fernández. Ay, claro. Y Patricia Fernández también ¿Quién no va a recordar Ay. esa peliteñida? O sea, porque Betty y Patricia llegan a la misma empresa. Obviamente, Betty, pues sin nadie que la conociera. con unas faldotas Y- hasta ay, el no. tobillo. Pues sí, también ella como monja. O sea, también no se ayudaba. Unos suéterzotes, sus lentesotes, sus Los brackets, brackets, no sé, el su cabello, pelo, el cabello su tupé. ondulado, Ay, su el tupé. tupé de Betty sí me daba unas ansias con ganas porque se le veía tan, como que se echaba un chorro de gel. Ándale, O sea, Betty. se veía bien. ¿Ves? Ahora, ¿por qué me entiendes que decían Betty la chueca cuando estaba en la Ay, primaria? no, pero ¿por qué chueca? Pues porque caminaba de lado. Ah, bueno, es que estaba como cojita también. No, pero es que también como que estaba... zapato Zapatos ortopédico. ortopédico. O sea, Betty no se ayudaba. También ahora sí que como que ella misma decía, a ver, si hay una cosa fea, dénmela y yo me la pongo. Sí. Porque también no se ayudaba en nada Betty. O sea, la verdad, ella misma se saboteaba. Sí, se Pero saboteaba. ella sabía cómo adaptarse, o sea, creo que algo que les permite a las personas que son un poco introvertidas, que son un poco, no tan expuestas al mundo, es que se adaptan, ¿sí? Y ella supo manejarlo y de ahí se fue dando la historia, ya después de ahí aparecen Bueno, pues, todos los Una de demás. las herramientas que ella utilizaba, pues ya sabía que ella no tenía atractivo, no tenía ese, pero ella era muy inteligente. Entonces, la verdad, eso le ayudaba Ella sí mucho. estudió en la universidad. Ella sí estudió, no los 6 semestres de la San Marino como la Patricia. Ay, que- mi Pati. Pero desde ahí se empieza a ver, Patsy. desde ahí se empieza a ver en esa entrevista donde están las dos, o sea, a Betty prácticamente así de, no, que yo salí con los mejores estudios de mi carrera, soy la mejor, di el discurso, ¿sabe qué? O sea, ella era los mejores honores y como que los momentos que le estaban entrevistando, que era el Gutiérrez, como que así de, bueno, está. Y usted, Patricia, porque la Patricia obviamente venía con su minifalda, Sí, con su pelazo, bueno, suelto. oxigenada porque sí se le veía la raíz negra. Ay, siempre se le vio a Patsy. Ay, su- pero sí está muy su guapa, raíz, Pati. Su hoja azul. O sea, porque la verdad sí, o sea, muy la que luego en un pierna. capítulo le dicen que si no son pupeletes. Ay, sí, es que, No, ay. tú sabes que son naturales. Es que luego a Patricia le pasan muchísimas cosas de Freddy, que... creo que fue Ay, Freddy no, el que la lo demeritan bastante. Pero bueno, al final de cuentas, ahí en esa entrevista inicial, se ve que Betty, pues, o sea, como que no la están considerando. Y de hecho, ella va para el puesto de contador, pero pues ahí hay contador en esa empresa. Le dicen que el puesto es para asistente de gerencia. De gerencia. O sea, de don Armando. Pero pues don Armando también no quiere a nadie así de la Betty. Dice, ¡ay! No, porque de hecho les pide la hoja de vida, así le llaman al currículum allá en Colombia. Pero hoja de vida, entonces él entrega y se le pregunta, oye, ¿por qué no trae su foto en la hoja de vida? Ay, ¿por qué no me Oiga, gustaba ¿por qué no sé qué? ponerla? Yo que ya le hubiera puesto, pues, una de mis habilidades, y es el segundo idioma en el cual vamos a traducir esta Ay, novela. no empieza a hablar cetáceo. No es ese Ay, cetáceo, no. es con la F. Ay, Fofo, nadie- mofo, F, estafa. Nadie Fofo, tampoco F, entiende ese. dofo, Yo nunca nafarma, entendí el ese de la dofo, F. pofor, Ya no fafa, hables con dofo. idiomas raros.
Por no, favor. Bueno, Vamos a seguir con todo. Entonces, ya sin idiomas raros inventados de gente. No, déjenos ahí quien no habló con la Ay, no, nadie entendió. Pero bueno, después de eso, pues a Betty sí le dan el puesto porque don Armando se entera de que Patricia es amiga de su novia, de Marcela. Entonces, obviamente ese fue un truco. Marcela tenía muy buen porte. La verdad, Marcela, mira, muchos la consideran la villana. Yo siento que no es tan villana. De hecho, yo muchas veces pienso que Marcela es la víctima aquí. Porque, a ver, al final de cuentas, Armando y Betty terminan juntos. Marcela se queda sola. Al fin, todo lo malo le pasó a Marcela. Que sí, ustedes podrán decir, Marcela era mamona, creída, sangrona, demeritaba a Betty, pues sí la demeritaba, pero pues también la Betty se lo merecía a veces, porque también la Betty le alcahueteaba las aventurillas al Armando. Entonces, pues por eso no le caía bien a la Marcela. Al Armando y a las del cuartel. No, pues bueno, porque también las del cuartel hablaban bien feo. En el baño se burlaban. Ay, ya viste que don Armando ya anda con otra. Y la Marcela, y que sabe que. Entonces, pues obviamente Marcela también se enchilaba. Yo siento que en la serie Marcela es la víctima, porque Betty se metió. Bueno, en la novela. Betty, al final de cuentas, se metió en una relación. O sea, muy protagonista, muy buena gente la Betty, muy nuestra chica sobajada, la tímida y todo, muy pero Dios, se metió en una relación. No rompo ni un plato cuando en realidad rompía toda la vajilla completa. Pues sí, porque al final de cuentas Betty sabía, y, o sea, ella, ahora sí que dijeras, ay, pues que yo no sabía. La novia estaba en la oficina de al lado, o sea, ella sabía de la relación, y aún así ella andaba atrás de él. O sea, yo también poca vergüenza de la Betty. Pero bueno, uno lo ve como ella es la protagonista víctima, la protagonista pobrecita y todo. Pues claro, no, uno también tiene sus licencias de decir, ay, bueno, pues que Betty sea feliz, aunque la otra esté sufriendo. Pero la otra es mamona, entonces la otra tiene dinero, y se puede consolar con un billete. Pero lo que pasa es que Marcela tenía aporte y ella supo tener los pantalones. Inclusive cuando don Armando terminó con ella, pues ella fue como que muy directa, ¿no? Sin lloriqueo, sin tanto drama. Sí. Se lo facilitó todo a don Armando y a la otra. Pero a ver, de hecho cuando Betty se va, Marcela y Armando, o sea, Marcela todavía ve que se queda solo y el otro está destrozado, ella todavía le echa la mano, o sea, como que también la Marcela un poquito migajera de estar ahí, buscando. No, sí fue migajera. No fue migajera porque eran, ya eran... No, es que cuando Betty, cuando ya se descubre todo, bueno, ahorita vamos a entrar en eso, pero yo siento que Marcela sí fue migajera, porque ahí estaba ay, va Armando, pues sí, pues bueno, ya se te fue la otra, aquí estoy yo. Y pues el otro también al final de cuentas como que dice, bueno, pues ya. Pues yo no estoy de acuerdo que haya sido amiga. Yo siento que sí. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, porque ya nos adelantamos mucho al final. Acá entonces Betty entra a trabajar a Comoda. Y pues obviamente en la empresa, pues hay muchísimas personas que la odian. Pues bueno, ya dijimos a Marcela que lo odiaba por ser alcahueta. ¿Quién más odiaba a Betty ahí de la oficina, tú crees? Ay, pues está la peliteñida. Bueno, la peliteñida lo odiaba porque Betty se había quedado con su... Bueno, no con su puesto, sino que había sido la asistente de Armando. Entonces, ella ganaba más que ella y pues sí le tenía coraje porque también decía, ay, esa bruja. Y luego aparte la Betty se empezó a juntar con las del cuartel. Que eso yo creo que también le dio mucha seguridad a Betty. Juntarse con personas que al final de cuentas eran de su mismo grupo. Similitudes. Pues sí, porque al final de cuentas, pues no estaban feas. O sea, de hecho estaba estaba Aura María, que estaba muy bonita. Pero era del cuartel de las feas porque pues era como muy... ¿Y la Pechuguín? La Pechuguín. Ah, la Pechuguín. La Pechuguín estaba bonita y era la que tenía... Pero también la Pechuguín era como muy pronta suelta. O sea, como que esa andaba buscando marido porque ya tenía un hijo. Y aunque tenía al Freddy... Pero ella andaba buscando el mejor partido, ella quería avanzar, ella quería subir, ella quería escalar. No, sí, cada una de ellas pues tiene sus características peculiares. Ay, sí. Bueno, de las que más, a ver, del cuartel, ¿quién te caía mejor? Ajá, del cuartel yo creo que me identifico, o no me identifico, sino que me cae muy bien su personalidad, yo creo que era Berta. Pero porque, bueno, Berta era muy divertida porque era la que comía todo. No, y era la rival. Yo no sé por qué le tenía tanto odio a Patricia. Porque ya ves que hasta se hizo la lipoescultura con tal de que la otra
La o sea, imitaba a diestra y de fuera su doble. siniestra. Cuando llegó la temporada de que cada vez que la peliteñida traía un vestido o un Ay, traje sí. igual y la otra también. Se lo no. ponía para imitarla y degradarla. Porque bueno, a ver, Entonces para mí fue Berta mi personaje Ay. favorito del cuartel. aparte era la Berta- única casada, bueno, era la única que tenía en ese momento a su esposo, porque Sí. todas las demás eran divorciadas o... Era o dejadas. Berta y también me gustaba como que la parte de lo místico de Marianita. Sí, de Ah, bueno, que Mariana. leía el tarot. Sí, Aunque que ella leía no el tenía mucha tarot. participación, mucho No. ahí. Mira, a mí la que me caía muy bien era Sandra, la altota, la jirafa. La jirafa. Oh. Ella se parecía, de hecho ella se parecía mucho a Betty, o sea, porque prácticamente parecía como la hermana de Betty, pero grandota. O sea, parecía la Betty grandota con un chongote. Ay. A mí me gustaba mucho ella, porque también, bueno, sí le tenían coraje a la peliteñida, porque obviamente la peliteñida les hacía feos, o sea, les las degradaba, decía, ay, bola de feas, y que sabe Ay, qué. no. Pero esa le tenía unas ganas también de golpearla, o sea, ya ves que se le ponía, a ver, peliteñida, ponte. Era como la ruda. Ay, Marce, me van a Pero, y la golpear. otra, pero porque esta Patty era muy hocicona, pero luego también se quedaba. Pero a ver, vamos a hablar. Estamos con la del cuartel. Estamos con el cuartel. Con nuestro personaje favorito del A cuartel. mí Sandra, o sea, Sandra Para y mí, Berta. Berta y Marianita. La más tierna Inésita, porque al final de cuentas Ay, Inésita, doña Inesita. ay, era muy tierna. De hecho, a ver, también uno de los personajes que aparecía era Hugo, que era el diseñador. Hugo Lombardi. Hugo Lombardi. Entonces, el Hugo era bien feo con todas, o sea, era feo con todas, hasta con la Patricia era feo. Sí, pero cuando se ponía su pelo, aquí, mira. Es que él era criticón, se echaba a todos, o sea, ahora sí que él no tenía miedo de Armando, porque todos le tenían, quieras o no, don Armando imponía, o sea, veías y decías, ya va a gritar, entonces pues todos le Doctor tenían, Armando. al del doctor Armando, todos le tenían miedo ahí, todos, pero el Hugo no le tenía miedo, el Hugo sí se le enfrentaba y le decía, tú no me vas a mandar, bueno, que a veces también le tenía miedo, pero sí, y el Hugo saca su lado tierno con Inesita, porque ya ves que cuando se enfermaba Inesita, ahí iba a su casa y hasta le preparaba su sopita, y luego ya iban las del cuartel y decían, déjenla descansar, feas, ¿sabe qué? Él era el que les decía feas directamente, así bola de feas, me están enfeando todo mi escenario, o sea, era muy divertido también los enfrentamientos. Verlos. Hugo le hablaba muy feo a Betty, o sea, sí le decía murciélago, adefesio, Cuando o sea, estaba Mayas, o ¿cómo se llaman? Medias. Medias. Que no le gustaban y... horrible, sí la trataba medio mal, pero bueno, Inesita era como la parte tierna, la parte serena, la mamá de todas. El grupo de todo el cuartel, la verdad yo creo que sí le hizo mucho bien a Betty, porque le dio mucha confianza, Sí. aunque también ese cuartel la metió mucho en problemas por los chismes que ellas mismas inventaban. Ay, no, O sea, eso que se encerraban en el ay, baño. en el Por baño. ejemplo, cuando Betty se va con este francés a Cartagena, a un no. viaje, y Ay, que está sí. en el baño ahí criticando. Y el Armando ahí y el oyendo. Armando detrás de Así la de pared. que... Sí, no, pero ya te adelantaste mucho porque, Ay. a ver, estamos en la escena donde ya está el cuartel. Ok. Pues bueno, a ver, una escena icónica antes de la junta súper esperada, donde llegan los meseros, una escena icónica que tú recuerdes de Betty. Pues yo creo que sería cuando Betty cachetearon a Armando. Cuando se va a pelear con Nicolás. Bueno, es que, a ver, pasa mucho de que obviamente, a ver, aquí pasa, Betty está enamorada de don Armando, obviamente se empieza a enamorar, Armando no la pela, Armando es feo con ella, la tiene en una oficina horrible, la tiene ahí toda... Se burla de ella, de Se su burla, aspecto. o sea, porque también con el Al amigo, con el 100%. Mario, a cada rato está el adefesio, ese ahí está en su rincón, y sí, pero luego le empieza a bajarle un poquito porque empieza a notar que Betty es muy leal, la verdad, Betty le empieza a tapar muchas cosas de él, o sea, empieza Armando por tratar de lograr que la presidencia y que lograr o sea, demostrar que sí puede hacer que la empresa suba. Él empieza a tomar muy malas decisiones al bajar la calidad de los productos, comprar productos hasta chinos, pues hasta de contrabando. Entonces sí. Él se empieza a meter en muchos problemas y la que va de secuaz o la que va siempre con él pues es Betty. Entonces él empieza a agarrar un poquito de cariño a Betty porque ahora sí que Betty le demuestra. Y luego la Betty también le tapa porque luego ella ve cómo se está metiendo con otras modelos y o sea, sus canchanchanes y la Marcela por eso la odia, porque luego, ¿con quién está? Y la otra, es que se fue, está solo. Y le dice la otra, tú le estás tapando, por eso la odia. O sea, tú no odiarías a una persona que está tapando a alguien que te está engañando. Ay, o sea, que pues está sí. de alcahuete. Pues por eso por eso Marcela odiaba a Betty. Pero bueno, la odia. Empiezan a tomarle cariño.
pasa uno de estos eventos donde hay una escena icónica. Yo me acuerdo mucho de una escena icónica, de hecho, que hay, donde a Betty, uno de los proveedores, le dice... tú recomiéndanos y nosotros te damos un dinerito extra. O sea, si logras hacer que nos compren a nosotros todas las telas, nosotros te damos un dinerito por tu comisión, como tu comisión. Entonces, ahí esa escena se quedó muy padre porque decían, es la integridad de Betty. A ver, Betty va a traicionar a don Armando por dinero. O por el cochino dinero, va a traicionarlo. Total, resulta que Betty va y le dice a don Armando, le dice, es que me ofrecieron este dinerito. Que ese y pues don Armando como que se queda así de, mira. Entonces, en vez de quedártelo, o sea, me lo estás dando. Y lo que hace es don Armando, de que dice, no, pues vamos a aceptarlo porque ese es un dinero extra que vamos a tener. O sea, sí les vamos a comprar los materiales y ese dinero que te iban a pagar de comisión, lo metemos también como ingreso a la empresa. Entonces lo usan. Pero desde ahí don Armando como que se queda con mucha confianza de Betty y dice, ay, no, mira, con ella puedo confiar porque ahora sí que pasó la prueba de fuego. Porque no muchos harían eso. No. Muchos, de hecho en muchas empresas pasa que la gente de compras a veces no saben qué beneficios tienen adicionales y luego ya cuando les descubren dicen, mira, se estaba haciendo rico de nosotros. No spoilers con alguien de compras. Si conoces a alguien de compras, no. Bueno, es un rumor. Pero sí, bueno, pasa mucho. Toda casualidad aquí expresada es meramente coincidencia. Así es, no, y aparte, pues era en el sector bursátil ahí de las empresas que también nosotros no Eso era antes, ahora no. Pero bueno, ahora pero pasa eso del fraude y ya empieza a confiar mucho en ella. Sí, pero a ver, ¿cómo llegan o sea, porque ¿cuál es la escena donde don Armando ya depende, o sea, ya empieza a hacer su juego sucio con Betty? O sea, ¿cuándo? Ay, pues cuando se va a la quiebra. ¿Cuándo? Se va a ir a la quiebra Ecomoda, sí. Y Terranova es como que el auge. Ahora. Sí, porque crean una empresa falsa a cargo de Betty, porque ahora sí que Ecomoda está hasta embargada. Sí. O sea, porque necesitan como que o sea, dicen, no, es que tanta mala decisión, producciones fallidas, mala calidad en los productos, como que no tienen éxito. Y al final de cuentas, lo que pasa es de que la empresa se va en bancarrota. Lo que hacen es como una transita de que Betty crea una nueva empresa con capital de don Armando y ella... Pero todo esto guiado por ¿quién? ¿Cómo se llama el sonsacador? El Mario. El Mario que le dice a don Armando. Pero tampoco le sones al otro. Bueno, o sea... los dos. Yo siento que los verdaderos villanos de esta serie, o sea, todo el mundo decimos Patricia, Marcela, unas desgraciadas, pero los verdaderos villanos pues es Mario y Armando. Y Hermes. Bueno, el Hermes es machista y es un feo que ahí trauma a la Betty, pero de todos modos, independientemente de eso, ellos no son los villanos porque, o sea, entre el Mario y el Armando toman muy malas decisiones. No, pero siempre, sí. O sea, no yéndose a lo legal, sino ellos como que yéndose a lo ilegal, o sea, de, mira, me ofrecieron estas telas, aunque no hay permisos, aunque no tenemos las facturas, aunque no tenemos esto, o sea, obviamente era contrabando. Más fácil se les hizo engañar a la pobre de Betty. Ay, sí. Eso que hicieron no se vale. No, y la verdad no tenía ni razón, o sea, porque bueno, al final de cuentas cuando le platican a Betty, con la ilusión pero le cuentan a Betty y le dicen todo su plan para crear una nueva empresa y que esté embargada y cómoda, pero bueno, o sea, todo el modelo. Y Betty, pues también hay mira, ahora sí que demasiado lealtad a Armando y demasiado amor también. La Betty traicionó ahora sí que sus juramentos que hace de que va a ser una profesionista leal, decente, honesta. Y pues ahora sí que el amor. ¿Tú crees que el amor hace que cambies hasta tus convicciones, tus ideales de no delinquir, de no ser una delincuente? Porque Betty se convirtió en eso, pues, en una delincuente. Yo digo que ahí no estaba ella... sí sabía. No, pero eso no es amor, eso era una ilusión que ella se creó. Ella estaba obsesionada. Y que quiso seguir y todo, sí. Cueste lo que cueste. Pero entonces de ahí... Bueno, eran migajas, o sea, porque al final de cuentas Betty también era migajera. Porque al momento de que Armando le decía, Betty nos apoya, y la otra, bueno, sí, el otro la abrazaba, y yo creo que por la Betty de, ay, me está abrazando, yo voy a hacer todo lo que él quiera. Migajera. O sea, eran migajas. O sea, por migajera. No era migajera, se conformaba con lo que tenía. Pues eso es migajera. No, pues, o sea, es como que me escupa. Mira, la academia dice que la persona que... Migajera es cuando, o sea, lo que te avienten es bueno, aunque tú digas, no te quiero, pero no te quiero tampoco. Es como tipo ver la película del Hoyo, si no la han visto, ahí. Ay, no. Bueno, sí, al del último migajero. Al del último es el migajero. Bueno, pero Betty también. Entonces, al final de cuentas, Betty lo que pasa
es que pues hace su show. Ay, Betsy. Y no había necesidad tampoco de... Bueno, Betty era muy leal. Entonces, pero luego las mentes perversas del Mario y del Armando empiezan a decir, Ay, y no. también los chismes de las del cuartel, porque luego, obviamente Betty, por hacérselo interesante, saca que tiene un amigo, a Nicolás. Entonces, empiezan a decir, pero Nicolás, porque Betty necesita como que alguien que controle la empresa, y contrata a Nicolás. Entonces ellos se empiezan a relacionar por los chismes de las del cuartel, de que Nicolás es su novio. Entonces dicen, oye, Betty está metiendo a su novio a la empresa, o sea, no nos vaya a jugar chueco, nos vaya a quitar la empresa. Entonces, esas del cuartel también eran de cuidado. es que lo que Ya te digo, que cuando se juntaban las 4 y andaban el chisme, caminando en la oficina, Ay. lo que uno sabía, lo sabían todas y armaban su buen tapán. horrible. Entonces, prácticamente las del cuartel. Ojo con las del cuartel. De hecho, las del cuartel, identifíquenlas en sus oficinas. muy buenas amigas. Hay Pues varias. sí eran amigas, pero también la metieron en problemas muchas veces por los chismes. O sea, lo metieron muchas veces. Ella nunca, o sea, dijo que era su novio, pues luego ya se hizo el chisme, pues ya tuvo que decir que sí. Entonces, pero todo eso ayudó a que estos dos pensaran que Betty les iba a chamuquear el negocio. Sí. Entonces dicen, O sea, ¿a qué grado llegaron a pensar que Betty Sí. les podía hacer eso? Y Betty era muy noble, de hecho nunca lo iba a hacer. Pero bueno, empiezan a decir, ¿cómo la podemos tener de nuestro lado? Pues enamorándola. Ay, no, y lo peor de... Ay, eso era muy feo, porque la verdad, Betty sí se ilusionó. O sea, estas escenas donde sale Armando dándole detallitos, dejándole hablando, chocolatitos. hablando Ay. e invitando al público al día de hoy. Yo creo que esa historia también está sucediendo en la actualidad. Yo pienso ¿por que qué? ha de haber situaciones en donde a lo mejor hay un enamoramiento por un fin o una conveniencia, no tanto por no, amor. sí. O sea, siempre, eso siempre va a pasar. Entonces, eso es O sea, como eso una siempre analogía de la cual podemos rescatar de esta novela, que fue un gran éxito y pues es algo... Pero a ver, no, eso padre. siempre ha pasado. O sea, a mucha gente que anda Pues con ha las personas pasado, por interés. Pero esta novela vino como a recalcar No, pero eso, esa o sea, parte obviamente lo y evidenció. a demostrar esa situación, porque yo me identifico en el sentido de que a lo mejor cuánto trabajo le costó a Betty tener su primer novio, y fue de mentiras que fue don Armando. No, ella había tenido un novio, Sí. que era uno de los pandilleros uno de los pandilleros que estaban ahí por su casa. Que de hecho el monito nada más había andado con ella por un reto. O sea, le usaron de burla. O sea, Ay, yo no. creo que tú no viste mucho la serie, porque sí, al No, la principio novela sale no la la vi. novela. Entonces, Betty tuvo un novio, pero pues ese le hizo mucho daño porque la exhibió y le dijo, ay, nada más era una broma, no ando contigo. Y era uno de los monitos que siempre andaban ahí que molestaban a Nicolás y a ella. Pero bueno, independientemente, Betty tenía inexperta, enamoradiza. O sea, ella traicionó sus ideales profesionales, sus ideales morales, porque también ella se metió con una persona que ya tenía una relación. Armando ya estaba comprometido con Marcela. E independientemente que la Marcela le perdonaba todos los engaños, que ella también sabía que se metía con modelos y todo eso, ahí, pues bueno, ya, pero se iba a casar. Entonces Betty traicionó todo. Ella era muy leal. Esas escenas donde lo están, ay no, uno con un coraje de decirle a Betty, despierta, te están utilizando. O sea, la verdad sí, o sea, uno decía, Betty, pero no reaccionaba. Al final de cuentas, el primer beso cuando se dan, esa escena a mí me da mucha cosa porque Betty viene ilusionada con los ojitos así cerrados y el Armando con asco. Con asco, o sea, mendigo Armando. Por eso yo digo que el villano es Armando, después Mario, porque el Armando fue el que hacía todas las cochinadas y yo decía, ay, maldito. Y es que eso no se hace. No, porque los sentimientos de otra persona. Y aparte, más, y más por interés. No. Obviamente la trama de la novela pues era esa, crear intriga. Pero tan fácil hubiera sido decirle, a ver, Betty, ¿nos quieres robar o no nos quieres robar? No, que no. Ah, bueno, pues entonces ya no se entiende la y gente. listo. Ah, no, estos haciendo su plan disque muy inteligentes. Pues bueno, la enamoran, pasan muchas escenas o sea, la verdad muchas escenas donde uno dice, ay, uno empieza a enamorarse de Betty por compasión, porque son pues demasiadas no, cosas. ¿Te sientes identificado hasta no, cierto porque punto están jugando con mucho. ¿Te sientes identificado con ella y dices, Pero ¿cómo es que puede ser posible identificado eso? tal cual no tanto, sino que dices tú, estás viendo cómo una persona le están engañando y tú quieres entrar a la pantalla y decirle, date cuenta, pero no puedes. O sea, es como la persona que o sea, si tú supieras que un amigo lo están engañando, pues obviamente tú le dirías. O sea, no te quedarías callado y le dirías, o sea, te dirías, ay, a ver hasta que él se entere y que truenen. No, o sea, tú quisieras decirle. Y uno quería decirle a Betty, decirle, me abosa, porque le regalaban peluche, le regalaban y Betty ilusionada.
Cuando tienen su primera escena donde hacen el amor, también es horrible, o sea, porque Betty era, ahí sí era, ella era virgen. Entonces, el Armando hasta apaga las luces. Para no verla. Ay, no, y el otro también todo, bueno, ahí se empieza a ver un poquito donde Armando ya empieza como a reflexionar y empieza a decir, oye, como que sí no está bien hacer esto, porque no, ya sí le está cayendo el 20. O sea, porque ya está sintiendo como remordimiento por lo que le están haciendo, porque él sí sabe que Betty se está enamorando. O sea, él ya dice, es que ya le estamos como que regando, porque esta ya le ilusionamos horrible. Pero es ahí donde él ya descubre que en realidad sí la ama. Ay, no. Porque si no, no le hubiera, o sea, hubiera seguido él. Bueno, hubiera es valido. que empieza, pero luego, pues al final de cuentas las mentiras se enteran. Las escenas donde Betty se entera de la carta, uy, no. O sea, ay, esa no. carta yo creo que todos lloramos. Porque la verdad, cuando le empieza a leer, cuando le empieza a decir, le dejo las instrucciones para que siga su cortejo con el monstruo y todo. O sea, diciéndole todavía cosas hirientes. Paso a paso. O sea, ahí Armando ya estaba cambiando, él ya se estaba y que enamorando. cierre sus ojos y que piense que lo hace por Ecomoda. No, y que todo por no Ecomoda. por amor. Entonces eso sí, y viendo los detalles, la verdad, esa es una escena tan destrozante de que Betty se cae, se deprime. O sea, no. No. O sea, yo recuerdo esa... Da un coraje con los dos viejos, o sea, con el Armando y con el Mario por perros. O sea, uno dice, desgraciados. Toca el piso, y no le queda otra más que resurgir como el ave. No, y la verdad, bueno, ahora sí que como buena, pues, ¿qué te queda? O sea, Betty se arma de unos buenos ovarios y dice, ¿saben qué? Me voy a vengar. Y pues también se le junta la venganza. La venganza que es en la junta donde van a decir cómo van las cosas. Betty maquillaba en las anteriores juntas, ella maquillaba los estados de cuenta. Que iban bien. Ella manipulaba y todo y decía, no, pues vamos bien. Obviamente sin saber que estaba embargada la empresa. Pero pues en esta última, pues dice, pues vamos a soltar toda la sopa. ¿Y cómo hace la venganza? Esa escena estuvo, de hecho yo creo que es de las, o sea, yo cuando veo Betty la Fea, quiero ver esa escena porque digo, es la más tensa, o sea, se le cae al Armando todo el mundo. Cuando quiero ver Betty la Fea, yo quiero ver cuando la peliteñida se sube a un urbano. Ay, no. Esa es la que no, yo pero quiero ahorita vamos ver. a hablar de la peliteñida. Okay. Pero al final, bueno, ya después, pues obviamente Betty lo quema. En el comité, la junta, sale que Ecomoda está embargada. Todos se desesperan, todos gritan, todos lloran. Betty toda así de que... Ay, pobre Betty. Pues ella ya al final de cuentas dice, ya, que se queme lo que se tenga que quemar. Yo ya quedé. Don Armando, yo ya pasó por el arco del triunfo don Armando. Y pues la que la resurge ahí es doña Catalina, que doña Catalina era como una promotora que iba ahí, que la había conocido. Que la ayudó a transformar. Y que le gustó. Entonces la verdad... Por eso te digo, ella no era fea, nada más estaba mal arreglada, estaba como deprimida, porque también una persona que está deprimida, pues obviamente, pues, o sea, como que todo tu personalidad baja, te descuidas. Entonces a Betty le gustó mucho, ya después de todo eso, al Armando lo degradan, la empresa se queda en riesgo, o sea, están ahí tratando de ver a ver cómo le hacen. Betty se va a un viaje a Cartagena, a la playa. A un certamen de belleza. Sí. Y que hasta las modelos. Bueno, ahí obviamente se ve que las modelos, todas, ay, Betty, todas te queremos, y que saben qué va. Y pues la tratan muy bien a la Betty. Y pues ahí sale también el francés. Sí, y ahí es donde Ahí es el cambio. Porque el francés se empieza a enamorar de ella antes del cambio. O sea, pero se enamora por su. Que también está muy rápido, porque también duró mucho. Ahí también dices, ay, no te enamoras en 2 días. Pero bueno, una voz la magia de la novela. Total, que al final de cuentas Betty ya regresa, la hace presidenta, o sea, bueno, regresa, pues ven que después Ramona necesita a la presidenta, sí. Y pues ella es la representante legal, entonces pues ella necesita quedarse, y pues Betty se queda a cargo de la empresa y de Ecomoda, con todo, o sea, con Armando, con Marcela, con Patricia, con el cuartel, porque también las del cuartel le dieron mucho lata, sí. Las del cuartel se creían las más. Pues bueno, vamos a recordar ahorita escenas entonces de quién, de la peliteñida. Porque, a ver, ¿cuál fue su escena favorita de la peliteñida? Porque yo también siento que una de las víctimas mejores es la peliteñida, porque empieza mamón, es lo que dije al principio, podrá ser mamona, creída y fea, pero ella era sola contra las del cuartel, contra Armando, o sea, porque el Armando la trataba bien feo. Su única media amiga era la Marcela. No, y digo media amiga porque también la trataba feo. Bueno, pero es que también que la juzgaban de tonta, tonta. Pero también era abusiva, porque a ver,
ella se quedó sin dinero, porque la verdad estaba casada con un rico, se divorcia y pues nada más le deja el Mercedes y un departamento. Entonces ella no tiene ingresos y por eso necesita trabajar, pero ella se quiere dar vida de rica y no tiene los ingresos para darse la vida de rica. Pues, por eso anda buscando con quién meterse, con un rico. Pero bueno, abusa ella también, por eso Marcela tampoco la quiere, porque a ver, cuando le deja el carro, le gasta toda la gasolina, le deja el carro ahí y dice, no me dejaste para la gasolina, Marce. Ay, y dices tú, no. Momento icónico de la esta. A mí me gusta mucho cuando la Patricia dice, Marce, la pobreza me está respirando aquí en el cuello. O sea, y dices tú, ay, no manches. Eran las escenas donde salía ella del desgraciado. Ay, no. A mí me encanta cuando se sube al micro y luego llega igual también, creo que es la misma escena con Marcela y le dice, ay, Marcela, me violaron gratis, Marcela. No. Ese es Nicolás. O sea, cuando se entera de que Nicolás no tiene dinero, que le dice, ¿qué? ¿Lo hice gratis? Y dice, Marcela, me siento violada. Y la otra, pero no era violada, porque ella también se había entregado, pero ella pensando que Nicolás tenía dinero. Es cuando se fueron y llegó recién bañada y que no quería que la vieran, que venía en el deportivo con este Nicolás. Ay, todas las del cuartel ahí se metió, cállense. Pero bueno, al final de cuentas Patricia era muy valiente porque se enfrentaba a todas las del cuartel que eran perruchas. Armando, la verdad, mira, Patricia sí pudo en este momento acusarlo de acoso laboral, porque el otro hasta la jalaba del pelo, ya ves que le decía, a ver, pelita y la agarraba bien, la trataba bien feo. Ay, no eso mucho cuidado. Daba mucha risa ver cómo trataban a Patricia, pero la verdad uno dice, oye, ¿qué jefe va a tratar mal así a sus empleados de que el Armando le gritaba, cállate, eres una tonta? O sea, imagínate en esta actualidad, no hombre, ya 2 demandas laborales. Nada parecido con The Office, es mera coincidencia. Ay, no, sí, pero no, demasiado, pero sí. Ay, es muy divertida Patricia, la verdad. Esas escenas de Patricia yo creo que también, ella es un personaje clave de esta serie. Y muy gracioso, y muy extrovertida, muy ocurrente. Sí, con su clasismo, pero no, pues obviamente sí que sería un clasismo porque cada rato ya me cortaron el celular, ya se murió mi celular. Ya se murió. Las tarjetas ya me las quitaron. Hay que pagar la tarjeta, Marce. Ahora sí que vimos la decadencia de una y vamos a hacer su reto de ¿quién no se acuerda de que estudié 6 semestres? ¿Cuántos semestres estudiaste? Estudié 6 semestres en la Universidad San Marino. Ella se defendía de todo, decía uno, es que tú no me vas a entender. No me demerites, Marce. Recuerda que yo estudié 6 semestres en la San Marino. Y todos así de, ay, no, el icónico es el desgraciado que decía, eres un desgraciado, así, pero lo hacía bien padre. Uno de mis personajes, a ver, ya de toda la serie, ¿quién es tu personaje favorito? O sea, porque a veces, mira, yo por eso te digo, Betty no era aunque tenía yo mucho empatía con Betty, no era mi personaje favorito. Por lo mismo de que engañada, traicionó, o sea, uno dice, ay, bueno, Betty. Te digo, porque era la protagonista y tenía compasión, yo también decía, ay, pues es que es Betty, pero pues ella cometió muchos delitos. Okay. Entonces mi personaje favorito fue Marcela. ¿Por qué fue Marcela? Marcela porque ella era muy firme, muy directa, era la mala, era como la oveja negra, ella sufrió y al final del día fue la víctima. Y ella se supo mantener su porte, nunca anduvo sí anduvo... Sí, fue migajera. Fue poquito migajera, pero pues es que también una relación de varios años no se acaba en 2 días. Pero a ver, ella le aguantó a Armando todos los engaños, ella sabía que se metía con un chorro de modelos. Con las modelos se metía y lo aguantó. O sea, decía, bueno, se hacía la sorda. Bueno. Sabía que andaba con alguien, no sabía que andaba con Betty, porque todos obviamente descartaban a Betty, decían, Betty obviamente no va a ser. Pero cuando se entera de eso, te digo, cuando Betty se va para Cartagena, el Armando se queda destrozado y Marcela lo recibe, todavía le dice, no te apures, yo te apoyo, todavía nos podemos casar y todo. Pero luego ya cuando regresa Betty, ve que el Armando sigue enamorado de ella y pues ahí ya deja de comer migajas la Marcela. Pues no sé, me gusta mucho la personalidad de Marcela. Y aparte es guapa, tiene porte, es elegante, es honesta, porque la verdad, directa, aunque sea mamona, no con rodeo. Es mamona, ella también, si no te caía, o sea, ¿por qué también? No, y aparte gracias a ella también la empresa era como que sobresalía, porque era la honesta. Le exigía a don Armando, oye, y esto y aquello. Y también era honesta. ¿Y qué vas a hacer con lo de mi papá? Porque también cuando iban a despedir, me acuerdo mucho de escenas donde iban a despedir a todas las del cuartel porque ya habían llegado tarde o todo eso. Marcela sí entró y dijo, nada más les descuentas el día, pero no me las vas a correr.
O sea, así como que, bueno, pasaban ese cierto Justa. tipo que era justa. Entonces yo por eso también digo que ella no era villana, sino ella fue la víctima de la novela. Y por eso es mi personaje favorito. ¿Y A el mí mi tuyo? personaje favorito, pues es Patty. La verdad, Patty. Ay. No sé, o sea, mira, a veces Patsy. las del cuartel a veces también me caían Betsy, gordas, Betsy. porque a veces las del cuartel también se inventaban cada cosa que uno decía, ay, ya, también eso ya está Oye, pero echando está muchos súper problemas. interesante cuando ahí le lanza las cartas la Marianita a la Betty Ay, sí. y le ve todo el futuro. Ay, sí, no, y le dice que va a tener progreso, que va un millonario, pero luego ellas lo ensalzan con Nicolás, por eso se hacen los chismes. O sea, porque ella no quiere revelar de quién está enamorado y es la presión y dice, pues es que es Nicolás y todo. Y pues, ay, pobre Nicolás también. Ay, sí. El amigo incondicional de Betty, la verdad. Que yo también hubiera dicho, ay, pues métanse los dos, pues ahí están los dos feillos, ya métanse. Es que era como la contraparte de Betty, Nicolás. El hombre. Ajá, era como, pues es que. También sin fortuna. Ajá, sin nada. Trabajador, sin eso sí, muy éxito. inteligentes. Sí, ambos, pero pues hacían su saludito ese. Ay. De que simulaban que se iban a dar Así. un besito y Ay. se daban vuelta. A ver, vamos a durar. Así de, bola de feos también. No, pero bueno, al final de cuentas, a ver, ¿te pareció cuando Betty cambia de look? Sí se pone muy bonita. Pues da totalmente un giro inesperado. Le quitan los brackets, le quitan las gafas, le cambian el peinado, le ponen la un poco maquillan. más de maquillaje Y por eso te pues, digo, bien. eso ella ya lo tenía. Ella ya lo Sí. tenía, nada más era falta de arreglarse. Pero bueno, al final de cuentas ella ya llega. ¿Tú sientes que Betty sí debió haber perdonado a Armando después de todo lo que él había hecho? Porque fue una traición. Independientemente de que se haya eso enamorado de hay ella. que valorarse. Sí, la verdad, es como lo que siempre decimos, hay que valorarse. Él le había hecho mucho daño. Esa relación empezó con engaños. Entonces yo también, la verdad, yo sí pensé que se iba a quedar con Michelle, con el francés. Con el francés Michel. Era mejor, estaba más guapo. Él tenía, la iba a sacar a viajar. Desde un inicio La como quiso, era. él la conoció fea y así la quiso. Se enamoró de los sentimientos, que también fue muy rápido. Pero bueno, al final de cuentas se enamoró de los sentimientos. Pues yo digo muy rápido. que el karma hizo su trabajo. Pero, ay, y no. Mira, y yo pues se quedó siento con- que aquí el villano era Armando y al final de cuentas Armando no tuvo su pago. O sea, sí sufrió, sí estuvo, pero él al final de cuentas terminó bien. Porque pidió disculpas, ay Betty, discúlpeme, ay esto. Entonces, y la Betty también sobrada, primero haciéndosela muy fuerte, pero pues también obviamente lo quería, pero también poco valor de la Betty. Ay, sí. Aún y cuando ya su imagen estaba ya muy padre, ya muy segura, yo siento que todavía en el interior era muy insegura. Ay, Entonces, sí. por eso vuelve a caer en Apenas el patrón. estaba despertando. Sí, o sea, la verdad yo sí dije Esa mujer que llevaba que haga que chillar crecía. al Armando y que se vaya con el Michelle y se case con el Michelle y ahí esté feliz. Pues no. No. Pero bueno, al final de cuentas lo que también uno quería ver pues era la parejita protagónica, Armando y Beatriz. Sí. No te voy a negar que yo también de cuando los veo, pues es que dices tú, aunque me cae gordo Armando, pero luego dices, ay, pero sí, ay, mira, pero, Ay, pues sí. al final de cuentas está con su jefe. Y ya casi para ir terminando, ¿cuál fue tu escena icónica de toda la novela que te dejó más Ay. impactado? Ay, no, pues bueno, la que cuando me dicen a mí Betty la fea, Ajá. yo recuerdo la escena de la revelación del balance general, la del balance real. Esa escena donde, o sea, es que pasaron muchas cosas ahí. Betty y el Armando y el Mario, todos así de tensos porque a ellos les dio el balance real. Y ellos todos tensos así de ¿qué? Les pone la carta, se ponen nerviosos, saben que Betty ya los cachó. Y luego la tensión, todos empiezan a gritar, el papá del Armando, el Daniel, Marcela. Y luego la escena, ¡y llegaron los vecinos! Ay. Y pues llega todo así. O sea, quieras o no, todo pasa. O sea, en esa escena pasan muchísimas cosas. Enojo, decepción, la tristeza de la Betty, la humillación de la Patricia. Entonces, esa escena a mí es la icónica de Betty. O sea, cuando me dicen Betty la fea, yo recuerdo esa escena. Ok, pues yo tengo dos escenas. A ver, Sí, ¿cuáles son? La primera creo que es cuando les dan la oportunidad al cuartel de las feas de hacer una pasarela. Ah, eso también está muy bonito. Me gustó mucho porque les dan esa oportunidad y ellas a su manera Sí. modelan la pechuguín Doña Inesita. Sí, porque todas la son mucho miedo y jirafa. inseguridades. Y al final de cuentas, ellas logran con su personalidad, o sea, al final de cuentas, la colección que logra Betty al final es no para modelos, sino para gente real, o sea, gente común. con todos los cuerpos, chaparritos, delgados, gorditos, medianitos, Con pechugones. lentes, sin lentes. Sí, o sea, ella hizo una moda para todos generales,
Y esa campaña estuvo muy padre. Ay, no, y uno llora, de hecho sí, lloras con eso. A sí. mí me encanta cuando va esta, ¿cómo se llama? Sofía, y va modelando. ¡Ay, toda troncona ahí! Pero bueno, es su manera de ser. Sí. Esa escena me Berta, gustó. toda gordita. Berta. Y al Ay, último, sí. pues doña Inesita. Y también la Ay, última escena, sí. que yo creo que todos la recordamos, es cuando se casan. Sí, ¿qué les digo? Ahí, pues a mí no me gustó mucho porque Armando sí debió haber sufrido más. Pero bueno, al final de cuentas, pues Betty lo perdonó y esta escena tiene un dato curioso. Creo que es la escena más vista de la novela a nivel mundial. Se ha doblado en ruso, en japonés, en italiano, todo. En inglés, la Ugly. Y ha sido un éxito. No, pero esas son versiones adicionales que, o sea, la novela se ha doblado a diversos idiomas. Y próximamente en cetáceo. Ahí también hay una y con la F. Con la perlita de Bob Esponja. No, con esta Doris de Doris. Bob. No, pues es una pescada. Hola, don Armando. Ay, no, de hecho sí terminan muy icónico con la boda. Les digo, yo incluso cuando yo también sabía eso, sí uno, como que su lado novelesco, sí dice uno, era el final que quería. O sea, que la pareja principal, que al final la fea, que se hace bonita, que al final se hace reconocida, logre su objetivo, que era enamorar al jefe pirujo, que engañador, infiel, egoísta, y pues mentiroso, o sea, todos los defectos al Armando, y al final de cuentas termina bien. Entonces ahí sí la verdad no me gustó mucho eso, pero en mi sentido, en mi corazoncito es como que sí la escena digo, bueno, qué bueno que terminaron. Pues ahí. terminó como debería de terminar esta novela. Estamos ya llegando al final. Pues al final del episodio del día de hoy. Estuvo muy entretenido, muy dinámico. Déjenos ahí sus comentarios de qué team son, si son team Betty, team Marcela, team Patty. O quién es la personaje del cuartel de las feas favorita de ustedes. Ay, sí, díganos Nos también. Nos gustaría mucho saberlo y pues ahí empezar a generar intriga sobre quién ganará. Díganos, ¿las del cuartel eran amigas o enemigas de Betty? Porque le echaban tierra también ahí. Sí, como unas que yo conozco. Que luego uno piensa que son sus amigos y luego te andan echando ahí tierritas sin saberlo. Y también déjenos si quieren que se haga la traducción en Z. Ay, no, yo creo que no, porque ¿cuántas horas? 12 horas en que nos hables. Ay, Marcela, ¿cómo se llama la pobreza? Me está respirando. Bueno, pues no se olviden de ver los demás capítulos, de los otros episodios, y nos vemos en otro episodio más de Joshem. Aquí los esperamos. Hasta la próxima.